Hola, mis amigos. Que Dios los bendiga a todos ustedes. Que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, lo guíe. El guía de los hijos de Dios, el guía de Israel, aquel que es el consolador, el confortador, venga sobre usted. Porque sin Él es imposible que nosotros podamos mantenernos en la fe. Es imposible que una persona cristiana se mantenga en la fe luchando contra la carne, luchando contra el mundo, luchando contra el diablo, luchando contra todo y todos para mantenerse en la fe. Es imposible sin el Espíritu Santo. Es imposible. El apóstol Pablo, dirigido por el propio Espíritu Santo, dice: si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, ese tal no es de él. Entonces, el diablo tiene acceso a las personas que no tienen el Espíritu Santo. Es esto lo que yo entiendo. Además, el propio Juan habla. El apóstol Juan dice en la epístola que el diablo no puede tocar en los hijos de Dios. El diablo no puede tocar, ni siquiera en los hijos de Dios. Ahí la persona dice así: obispo, respóndame una cosa, si el diablo no puede tocar en un hijo de Dios, ¿cómo puede ser que yo tenga una dolencia, estoy enfermo? Hay enfermedades, hay dolencias que son por cuenta de la mala alimentación, de la vida errada que se ha vivido, o un problema genético. Usted heredó de sus padres, en fin, pero no necesariamente es un demonio. Enfermedad es enfermedad. Y claro que existe el espíritu de la enfermedad. Jesús expulsó un demonio que estaba en una persona que no hablaba, era mudo, sordo. Cuando el demonio salió, ella comenzó a hablar y a oír. Entonces, esto es un hecho, pero ni todas las enfermedades son posesiones del diablo, posesiones demoníacas. Entonces, amiga, amigo, usted que nos está mirando, acompañando en este momento, tiene que tener esta conciencia de que sin el Espíritu Santo es imposible mantenerse en la fe. Las personas pueden, hasta por algún tiempo, ellas pueden pensar que tienen el Espíritu Santo, que ellas son fieles a Dios, que ellas consiguen ultrapasar algunas barreras, pero hay barreras que ellas no consiguen sobrepasar. ¿Por qué? Por falta del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo quien nos da fuerzas. Es el Espíritu Santo quien nos da la fuerza de Dios. Él es Dios dentro de nosotros, Él es Dios. El Espíritu Santo no es un espíritu cualquiera, no es un espíritu, no, es Dios, es sustituto de Jesús aquí en la tierra. Primero vino el Padre, solo para que usted entienda. Primero vino el Dios Padre, se manifestó al hombre, lo llamó a Abraham, a Isaac, etc. Lo hizo construir el reino de Israel. Después, el Padre subió y envió al Hijo para morir por nuestros pecados. Entonces, el Hijo vino, dio su vida, obedeció, siguió la palabra, lleno del Espíritu Santo. Jesús soportó todo lo que soportó. Murió, resucitó, está vivo y subió y está a la derecha del Dios Padre. Y entonces Jesús había prometido, dijo: cuando yo me fuese, yo enviaré a otro consolador.
que estará para siempre con ustedes y en ustedes. Entonces, el Espíritu Santo hoy es el guía, nuestro guía. ¿Quién no tiene el guía? ¿Quién no tiene el guía que guió a Jesús, que es el propio Dios, el Espíritu Santo? Está perdido. Entonces, es una presa fácil del diablo. Es por eso que muchas personas han muerto. Muchas personas han sido asesinadas, han sucumbido en este mundo por no tener la protección del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es aquel Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo, ¿entiende? Quien habita en el escondite del Altísimo, a la sombra del Omnipotente, descansará. Esto es muy glorioso. Esto es magnífico. Esto nos trae un confort espiritual y una convicción, una fe sólida de que Él es con nosotros. Él es con nosotros. Y hay más. Hay más. Si usted quiere saber realmente si tiene o no tiene el Espíritu Santo, déjeme hablarle a usted. ¿Cómo es que yo sé que el Espíritu Santo está conmigo? ¿Cómo yo tengo seguridad de que el Espíritu Santo está conmigo? ¿Por qué? Es la certeza o convicción personal. Yo estoy con Él. Yo vivo para Él. Yo vivo sujeto a la dirección de Él. Sin la dirección de Él, yo no soy nada. No consigo pasarle nada a nadie. Sin el Espíritu Santo, yo no sabría qué hablar. Sin el Espíritu Santo, yo no sabría cómo conducirme. No sabría cómo vivir. Sin el Espíritu Santo, yo no existiría simplemente. ¿Por qué? Porque Él es la esencia de Dios dentro de nosotros. Y yo tengo esta certeza absoluta personal, esta convicción de que yo estoy con Él, soy con Él, me da la seguridad de que Él está conmigo. Porque si yo estoy con Él, Él es conmigo. Si yo no soy con Él, si yo tengo dudas de que yo soy con Él, es claro que voy a tener dudas de que Él está conmigo. Entonces, verifique, amiga, amigo, ahí usted en este momento, si usted está envuelta en dudas, con miedos, con inseguridades, si usted es aquella criatura que vive ansiosa, yo le pregunto, ¿usted es con Dios? Usted me va a decir, obispo, no sé. ¿Y por qué no sabe? Porque no es. Entonces, no es. Tiene que ser franco. No sirve que nosotros queramos engañarnos a nosotros mismos. No es verdad. Usted sabe quién es usted. Usted tiene conciencia de quién usted es, de su fe. Y si usted carga con usted dudas con respecto de ser o no de Dios, es lógico que hay dudas de que Dios está con usted. Y si hay dudas, entonces no es. Todo depende de cada uno. Yo sé que muchas personas se convencen de que son de Dios, pero sus vidas, en reglas generales, es una distorsión de la fe cristiana, es una aberración de la fe cristiana. ¿Cómo es que son de Dios? De Dios son aquellos que oyen y obedecen la palabra de Dios. Esa es la realidad, mi amiga y mi querido amigo. Entonces, nosotros hablamos ayer con relación al Espíritu Santo, con relación al bautismo en las aguas, ¿no es? El bautismo en las aguas es
extremadamente importante. Es tan importante como con el Espíritu Santo, el bautismo con el Espíritu Santo. El bautismo en las aguas es tan importante como el bautismo con el Espíritu Santo. ¿Por qué el bautismo con el agua? Porque es la muerte del yo para este mundo. ¿Cuántas veces ha sido usted bautizado? Una, dos, tres. ¿Cuántas veces ha sido usted bautizado? Pero en la práctica, usted continúa en el mundo. Usted continúa amando el mundo y a las cosas que el mundo tiene. Entonces yo le pregunto, ¿usted no murió para Jesús? No, no murió. Su bautismo fue un baño. Usted solamente se bañó y no, usted puede hasta haber lavado su cuerpo, pero no lavó su alma. Su cuerpo continúa aún vivo para la mugre de este mundo. Entonces no habrá un bautismo. Entonces, así también es el bautismo con el Espíritu Santo. Cuando la persona recibe el Espíritu Santo, obligatoriamente su pensamiento cambia, su mente cambia y sus proyectos cambian, sus sueños cambian. Cuando una persona es bautizada con el Espíritu Santo, ella no está más agarrada, presa a personas, a cosas, a nada en este mundo. ¿Por qué? Porque ella es el propio templo de Dios, la riqueza de Dios en la tierra. Esto es muy importante, mi amiga y mi amigo. Cuando Jesús dice, cuando la persona recibe el bautismo en las aguas, ella es una nueva criatura. Ella nace de nuevo. Es una nueva naturaleza, una naturaleza espiritual. Y con esta naturaleza espiritual, ella consigue soportar, vivir, sobrevivir en este mundo cruel, sucio, podrido. Ella consigue vencer toda la suciedad de este mundo infernal. Porque ella es una nueva criatura, es una nueva mente, un nuevo corazón. Así también es el bautismo en las aguas. Cuando la persona se bautiza en las aguas y realmente sucedió, ella también murió para el mundo. Ella simplemente ignora el mundo. Ella vive para la fe. Ella vive para la obediencia de la palabra de Dios. Entonces, junta a aquella nueva criatura, sellada con el Espíritu Santo, listo, terminó. Ella se vuelve una persona divina, una criatura divina. Ella sí está lista para enfrentar todo el infierno y vencerlo, porque ella es de Dios. Y es lo que el apóstol dice, aquel que es de Dios, el diablo no le toca, no puede tocarle a usted. ¿Entendió? Mi amiga, mi amigo. Gracias a Dios. Yo sé que muchas personas no entienden nuestro lenguaje, no entienden nuestro discurso, porque aún no nacieron de Dios. La mente de esas personas continúa aún con aquella mente que nació de sus padres, nació de la carne y no nacieron de Dios, infelizmente. Pero cuando nacen de nuevo, ellas van a entender perfectamente. Gracias a Dios. Es una maravilla, es una bendición. Yo quiero que todos fueran bautizados en las aguas. Y cuando luego, después del bautismo en las aguas, cuando la persona quiere realmente morir para el mundo, casarse con Dios, ella deje al mundo atrás. Cuando ella es sepultada en el bautismo en las aguas, cuando levanta, es para vivir en novedad de vida. En novedad de vida. Esto es lo que tiene que suceder. Cuando ella recibe el Espíritu Santo, es lo mismo. Solo que el Espíritu Santo es la mente de Dios dentro
de la persona que es una nueva criatura. Ella nació de las aguas, subió de las aguas como una nueva criatura, entonces el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, viene sobre ella. A veces viene antes o viene después del bautismo, o a veces viene un mes después, pero viene, con seguridad viene. ¿Por qué? Porque es una nueva criatura. Ella murió para el mundo. Es por eso que el bautismo en las aguas es tan importante como el bautismo con el Espíritu Santo. Nosotros vamos a continuar hablando sobre este asunto para sacar todas las dudas de las personas que dicen, obispo, yo me bauticé 2 veces, me tengo que bautizar otra vez. No me pregunte, es usted quien tiene que responderse. Pregúntele a Dios, al Espíritu Santo. No le pregunte a nadie, es algo personal, íntima. Es usted y Dios, Dios y usted. Es una relación íntima con Dios y Dios con usted. Nadie tiene la capacidad de decirle, usted fue bautizada, no fue bautizada. Es claro que los frutos, no los dones, los frutos muestran con seguridad a aquellos que murieron para el mundo y nacieron para servir a Dios. Gracias a Dios. Mañana estaremos aquí de nuevo. Dios los bendiga a ustedes y hasta allá. Amén.